Marketing Online, episodio 2877. Bueno, pues estamos aquí, martes 22 de julio de 2025, episodio 2877, que vamos a dedicar a los que escucháis otros podcasts a velocidad 2. Yo lo escucho ya todo a 2 y me pregunto, ¿cuánta gente me escucha a 2? Bueno, a mí me podría escuchar a 3 o a 4 porque, claro, ya sé lo que he dicho, lo he grabado y además me escucho el día siguiente, o sea que lo tengo fresco, ¿no? Pero el otro día escuchaba un podcast, no sé quién era, que decía que lo escuchaba ya todo a 3,5 o incluso a 4, que yo ya no podría, ¿no? Y quería preguntaros, dejad un comentario en Spotify, ¿a cuánto me escucháis? O en general, los podcasts, ¿a cuánto lo escucháis? ¿Lo escucháis a 1,5, a 1,25, a 2, 2,5, 3? Yo ya no me atrevería a 3 y pico, pero bueno, todo es proponérselo. Pero tenía curiosidad. Venga, va, dejad el comentario en Spotify a cuánto escucháis los podcasts. En fin, hoy un programa interesantísimo porque vamos a hablar de entrevistas, de cómo las preparo, cómo las hago, precisamente a raíz de una pregunta de ayer que hizo Esther sobre una persona que tiene que entrevistar en septiembre que estaba nerviosa, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Bueno, pues he pensado que sería chulo explicaros precisamente qué es lo que hago cuando hago entrevistas, cómo las preparo, etc. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Esta semana estamos con el curso, lo tengo por aquí apuntado. ¡Ay, la escaleta! ¿Dónde la tengo? Tanta pantalla, tantas aplicaciones. GeneratePress, efectivamente. Esta mañana veremos el diseño del layout, o sea, de lo que será la página web, la base, donde estará cada cosa. Y esta tarde la personalización de colores y fondos. Echadle un vistazo que está estupendo, boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Ahora con networking. Efectivamente, ¿y con qué más? Con los episodios premium. Exacto, todos los viernes podéis escuchar el podcast, el episodio premium y también todos los extras que hay durante la semana. Queda todo en el feed premium. Echadle un vistazo en boluda.com. Venga, vamos al tema de las entrevistas. A ver, las entrevistas es, yo diría que un género muy fácil para empezar un podcast, que no digo que, ojo, es todo un mundo, el mundillo de las entrevistas, pero cuando empiezas en el mundo del podcasting, a veces te hace un poco de respeto, de miedo a llenar todos los minutos tú solo, en un monólogo. Y claro, dices, es que no sé, no tengo soltura, me voy a quedar como encallado, me voy a equivocar mucho. En cambio, si lo planteamos como una entrevista, como una charla, como una conversación con alguien, porque incluso también ocurre en ocasiones que alguien no es experto sobre un tema, pero quiere hacer un podcast sobre ese tema. Entonces, entrevistas al poder o charlas al poder. ¿Por qué? Porque puedes traer a personas que sí que son expertas sobre ese tema y aprendes, además creas contenido y te das a conocer. O sea, lo tienes todo. Dependerá de cada situación. En todo caso, las entrevistas son cómodas para empezar, En muchas ocasiones alguien se atreve a montar un podcast porque dice, voy a traer a alguien interesante, que de hecho, incluso en ocasiones el objetivo es conocer a gente interesante sobre algún sector, alguna industria o algún hobby o algo del mundo. Y dices, ostras, me interesa mucho esto y quiero conocer a personas que se dedican a esto. Pues hago un podcast y les entrevisto. Igual yo no soy experto en esto, pero tengo un interés genuino en ello. Puede ser que sea un presentador de un magazine de radio, pues no es experto en todo lo que hablan sus invitados. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Y el caso es que ayer Esther me comentaba esto de las entrevistas y os comenté algunos puntos, entonces he pensado que valdría la pena ampliar. Y os voy a contar qué es lo que hago, tanto si es para mi podcast como para podcasts que me encargan. Primero de todo es informarme. O sea, esto es básico. ¿Quién es el invitado? ¿Qué negocio ha montado? ¿Cómo surgió? ¿Qué me apetezca hablar con esa persona? ¿Vale? O sea, en rara ocasión voy a entrevistar a alguien que no me apetece. Sería muy raro. De hecho, no ha ocurrido nunca directamente. Y a partir de aquí, a medida que voy leyendo y que voy investigando sobre este negocio, porque normalmente son emprendedores, ¿no? Entonces, pues tengo un listado de preguntas que voy apuntando. Voy leyendo, pues empezó aquí, no sé qué, y digo, anda, mira, me surge de forma genuina una pregunta y la apunto, ¿vale? Pues ¿esto cómo fue? Pues empezaron con una campaña crowdfunding. Y me pregunto, ostras,
y porque empezasteis con una campaña crowdfunding, ¿no? O sea, ¿qué fue que os dijo? O sea, ¿conocíais? No es lo más habitual, ¿no? ¿Conocéis el mundillo del crowdfunding? ¿Alguien había participado ya en alguna? ¿Habíais hecho algo antes? ¿Os lo dijo el hijo de la suegra del vecino? O sea, ¿cómo surgió esto, ¿vale? Y voy apuntando. A partir de aquí, estas preguntas, ojo, porque no las voy a hacer todas. Son preguntas que me surgen a medida que voy investigando, ¿vale? Esto por un lado, investigación. Cuando ya veo que sí, que me interesa hablar con esa persona a través de una entrevista, una charla o lo que sea, pues lo agendamos, ¿eh? Venga, tal día, tal hora. Entonces, suelo reservar más tiempo del necesario para la entrevista. O sea, si va a ser una entrevista, yo qué sé, de un podcast de media hora, por ejemplo, pues reservo una hora. O sea, voy un poco sobrado de tiempo, ¿vale? O si es una hora, pues prefiero reservar un par de horas en la agenda que luego falta que al invitado le cuadre, ¿no? Pero yo, por mi parte, prefiero ir con tiempo. ¿Por qué? Pues, por un lado, por si hay retrasos. Porque imaginémonos que tienes en el time blocking media hora reservada y luego otra cosa y el invitado, por lo que sea, o por tu culpa, pues no podéis empezar a la hora en punto y empezáis, yo sé, 10 o 15 minutos más tarde. Ya estás estresado. ¿Vale? Entonces, no. Pero aparte de esto, también porque me gusta charlar un rato antes de empezar, para ir calentando motores. Claro, dependerá de si conozco muy bien a esa persona o no, el trato que tenemos, la relación, pero en general, pues hay, yo sé, de 5 a 15 minutos, dependiendo, ya digo, pero de charla inicial. Ostras, qué chulo esto que has montado. Ya os digo, dependiendo si ya lo conozco, me conoce, etcétera, ¿no? Pero hay un poco de previo. No, entrar a matar, pues no lo hago nunca. Luego entraré más en detalle de cómo llevo la entrevista. Pero primero, importante, esto lo hago con Google Meet. Entonces yo le paso con tiempo un enlace de Google Calendar de invitación, que ahí ya tenemos porque yo, ya os digo, he probado muchas herramientas y ahora os explico cómo grabo, pero con Google Meet voy sobrado, ¿vale? Además ya lo pago porque es lo de Google, con lo que ya está. Entonces, en la propia invitación ya puedes añadir el enlace de lo que será la sesión de Google Meet. Además, lo tiene que aceptar. O sea, la persona, ya sabéis que cuando mandas una invitación de Google, pues puede hacer, sí, voy a asistir. Entonces, si yo ya veo el check verde ese, la verificación, pues ya veo que ha aceptado, ¿vale? Lo digo más que nada porque no se entere o no se acuerde o le vaya spam el correo o lo que sea, ¿vale? Si veo que no ha aceptado, a cabo de unos días le digo, hey, ¿recibiste la notificación esta o la invitación? Y ya está, ¿vale? Entonces, llega el día y conectamos. Primero, como os digo, hablamos un ratito, un poco de charla ligera, de, ostras, esto, tal y cual. Le cuento poco cómo irá la entrevista, pues tranquilo, esto será una entrevista típica, relajada, que todo bien. Si hay algo que has dicho que luego te arrepientes, lo quito, ningún problema. Si quieres que te pase el MP3 con la charla para que la escuches, especialmente si no me conocen, este tipo de cosas, ¿vale? Porque puede ser que, bueno, ya me conocéis y si viene alguien aquí de los oyentes porque ha montado algo, ya sabe lo que se puede esperar. O sea, ya sabe cómo soy y que no voy a buscar, yo sé, titulares raros o vete a saber tú qué, ¿no? Pero en ocasiones es gente que no me conoce, a ver qué me va a preguntar a ver si voy a quedar mal, a ver si esto, lo otro. Entonces le digo, ningún problema, luego me dices si quieres quitar algo porque te has repetido, no querías decirlo así, lo que sea, ¿vale? Y luego también les recuerdo que muchos nos enteran que es solo audio. O sea, empezamos como es una videollamada, nos vemos las caras, ¿qué tal? No sé, la presentación inicial, pero antes de empezar a grabar, pues les digo, esto es solo audio, ¿eh? Y ahí, curioso, porque muchos se relajan. Ah, ¿solo audio? Sí, y me gusta. Bueno, ya sabéis que soy defensor del podcast de audio, ¿vale? Que para mí, cuando se habla de podcast, para mí, que puedo estar sesgado, pero es audio. Es un programa de audio, es un podcast de audio. Y video podcast, pues para mí se tiene que añadir vídeo delante de las palabras, ¿vale? Ojo, esta es mi percepción. Igual la gente más joven dice, no, podcast son entrevistas con vídeo y tal. Bueno, pues para mí es podcast, que sería audio, no voy a llamarle audio podcast, ¿vale? Y vídeo, que sí que teóricamente en el feed puede haber el vídeo, todo lo que quieras y tal, pero estamos de acuerdo que históricamente los últimos, 10, 15 años, el podcast siempre ha sido audio y de hecho por eso ahora al podcast de vídeo, pues normalmente requiere especificar que es vídeo podcast, ¿vale? Pues en el momento en el cual les digo, no, es solo audio, porque algunos no se han enterado y tal, pues como que se relajan, si no lo sabían es solo audio, sí. Qué bien, ¿no? Entonces ves que como que relaja los hombros, se colocan más cómodos, pues en ocasiones pues se quita la chaqueta, ¿no? El otro día me pasó que entrevisté a una chica que estaba ahí como más tensa y, pues qué bien, se quitó la chaqueta. O sea, de repente dices, esto tiene que ser bueno. Bueno ahora, pero malo para el vídeo, porque quieres que no,
la parte de imagen, de quedar bien, de estar ahí erguido delante de la cámara, de a ver qué se ve detrás, todo esto, cuando hay una cámara delante, la gente se pone un poco más tensa. Habrá gente que no, a mí me da igual que haya una cámara o que haya 50, ¿no? Pero en general es solo audio. Sí, solo audio. Pero esto hace que al estar, bueno, yo lo percibo así, ¿eh? Al estar el invitado más relajado, pues surgen cosas más interesantes durante esa conversación, entrevista, charla. Bueno, entonces hay un momento en el cual les digo, pues venga, nos ponemos a grabar, ¿eh? Y yo, desde hace ya muchos años, grabo por dos lados. Por un lado, por Audio Hijack, que es el software que utilizo cuando tengo invitados, que te permite pillar la pista del invitado por un lado, la tuya por otro, efectos especiales por otro, si quieres colocar un audio, yo que sé, pues de YouTube también por otro, etcétera. Que es el software que utilizo, tenéis curso en boluda.com, que te permite seleccionar la pista por separado de cada audio, de cada invitado y de cada historia. Y por otro lado, el audio de backup, por si acaso pasa algo, de Google Meet. No lo he tenido que usar nunca. Ya os lo digo, bueno, Google Meet o la herramienta que sea. He probado muchas, ahora estoy con Google Meet ya hace años, pero cuando empecé ni existía. Entonces, todas las que he ido probando, pues que si Riverside, que si Zendesk, que si esta, la otra, siempre ofrece la posibilidad de grabar. Entonces, grabo en ambos lados por si acaso. Ya os digo, en principio, Audio Hijack no ha fallado nunca. Además, yo voy monitorizando el audio. Yo veo cuando estás grabando en Audio Hijack que hay ahí como una onda de audio que se va moviendo, como que quiere decir, hey, estoy grabando, ¿eh? O sea que, en principio, no debería pasar nada, pero mejor tener una copia de seguridad. Si el invitado es podcaster, muchos se ofrecen a grabar, bueno, podcaster o youtuber o se dedica a comunicar, pues es muy probable que tenga un micro bueno y se ofrezca a grabar su pista en local. Y te lo dicen, hey, ¿quieres que me grabe el local? Yo lo hago. Cuando me entrevista lo pregunto, ¿quieres que me grabe el local? Porque para mí es darle un botón y ya está. Si el invitado no está acostumbrado a grabar podcast, que por cierto, cuando voy de invitado, en muchas ocasiones también grabo yo, no porque lo vaya a utilizar, sino por si acaso. Me ha pasado en alguna ocasión, bueno, en alguna, igual me ha pasado en todos estos años, pues 3 veces o 4, que no se le ha grabado bien al invitado. Entonces me dicen, Joan, qué mal, que no se grabó bien. Ningún problema, tengo copia de seguridad. Entonces yo lo grabo, pero yo lo pregunto, ¿eh? ¿Quieres que tal y cual? Ah, pues sí, pues no, lo que sea, ¿vale? Pero yo tengo esa copia por si acaso cuando me entrevistan, ¿eh? Digo, bueno, pues en el caso que yo entreviste, si el invitado me dice, si quieres me grabo el audio yo por mi cuenta, pues mejor porque la calidad siempre será más buena. Y entonces ya pasamos a la entrevista. A ver, la primera pregunta, habitualmente la cumplo y es la del listado que os he comentado que he hecho. Es pues, hey, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo montaste esto? Suele ser de este estilo. Cuando son emprendedores, suele ser, pues, ¿cómo se te ocurrió? ¿En qué momento pensaste en esto? O, en algún caso, si es una persona que he entrevistado en otra ocasión o que, bueno, la idea no es tan original, pero sí algo como, por ejemplo, lo montamos a través de una campaña de crowdfunding, ¿no? Pues, ¿cómo se os ocurrió hacer esto por crowdfunding? Algo que suele ser el inicio de todo esto. Y a partir de aquí, pues la verdad, el tema ya va como va, ¿vale? O sea, la clave es la escucha activa, ir escuchando, que ojo, hay muchos entrevistadores, ¿vale? O hosts de podcast, presentadores, que no escuchan mucho al invitado. A veces estás escuchando una entrevista y ves que el invitado dice algo y la pregunta siguiente como que transmite que no se ha escuchado muy bien a la persona. Que os has escuchado muy bien al invitado. ¿Por qué? Pues porque les preguntan algo que ya han contestado o les preguntan algo cortando un hilo de lo que está diciendo bastante interesante o que no está conectado para nada y se nota como que tiene un listado. Entonces, ese listado que tengo ahí, porque lo tengo, no es obligado. O sea, las preguntas están ahí y quizás las hago y quizás no. O sea, si de repente pues el invitado me da una respuesta muy corta, ¿vale? Muy parca, muy cerrada y que no da pie a nada, que es, ostras, pues esperaba algo más elaborado y me ha dicho, sí, la verdad es que fue buena idea. Y se queda ahí como, ¿sabes? Tía, ¿no? Que no es muy normal, pero bueno, hay invitados que no quiere decir que sea mal educado, simplemente es que es parco en palabras, ¿vale? Pues entonces tiro de esas preguntas. Digo, vale, pues ya lo he rematado aquí, a no ser que pueda hacer un poco de seguimiento, pero en ocasiones va bien tenerlas ahí, por si acaso, ir tirando de ellas. Y la verdad es que, de promedio, de todas las que apunto, os lo digo a ojo, pues hago la mitad, ¿vale? De preguntas. Porque el resto, pues las voy eliminando, la verdad. O no las miro siquiera, porque ya ha surgido otra conversación, se ha ido por otro lado.
o porque ya lo ha dicho el invitado en otra respuesta, entonces claro, no se lo vas a preguntar otra vez, o porque no da tiempo, o porque es más interesante lo que está contando. Dices, ostras, tenía esta pregunta a continuación, pero esto que me está diciendo tengo que tirar de este hilo porque es muy interesante. De hecho, es el interés genuino. Yo creo que algo clave es el interés genuino en lo que te está contando. Porque si tú tienes interés, o sea, la escucha activa está ahí, y las preguntas que le vas a hacer van a estar totalmente relacionadas con sus respuestas, ¿vale? Puedes tener unas preguntas por si acaso, por si te quedas en blanco, que a medida que vas haciendo muchas entrevistas o muchas charlas, pues es más difícil que te ocurra, pero bueno, puede pasar, ¿no? Y a veces es todo lo contrario. Puede ser que haya invitados que les haces una pregunta y no se callen. O sea, le haces una pregunta, ¿cómo se te ocurrió la idea? Y te cuentan todo desde el principio, desde los dinosaurios hasta el blockchain. Yo soy de esos, yo soy lo peor. O sea, me hacen una pregunta y empiezo a charlar. Yo ya aviso, cuando me entrevistan digo, ojo que yo cuando meto la directa pues no me callo, ¿vale? Y entonces a veces me sabe mal porque chafo la pregunta que tenían a continuación, pero claro, quiero ser muy exhaustivo en mi respuesta y a veces se necesitan aclaraciones y tiro para atrás y explico el siguiente punto y tengo que aprender cuando me entrevistan, a ceñirme un poco más. Ojo, que algunos entrevistadores están encantados, y dicen, ostras, Joan, fantástico, porque me has quitado trabajo, porque es un placer entrevistarte, porque lo haces todo tú y tal y cual, ¿no? Pero, claro, en algunas ocasiones es mejor intentar evitar un monólogo del invitado. Entonces, a veces es muy parco en palabras y a veces no se calla, es una verborrea como yo. Entonces, debo controlar un poco. A veces es difícil entrar, porque ha puesto la directa y dices, bueno, a ver si respira en algún momento y le puedo hacer alguna pregunta relacionada con esto. Pero bueno, es lograr un equilibrio, entre que no sea el 90% tú. Ojo, os diré algo, también es cuestión de gustos, porque a veces yo ya os digo, cuando miro las ondas, o sea, cuando edito, veo mi pista y veo la del invitado, ¿no? Y claro, ves dónde habla cada uno. Entonces, yo si estoy sobre un 20-30%, pues ya lo veo correcto. Si veo que como entrevistador he hablado demasiado, corto de lo mío. O sea, lo ves visualmente, se ve mucho, ¿vale? Entonces dices, ostras, aquí he hecho una previa para esta pregunta que no hacía falta y realmente estos son, yo sé, 2 minutos míos hablando, no puede ser, ¿vale? A no ser que sea un episodio más charla, que entonces sí que quizás un 50-50 tendría más sentido, pero si es más entrevista o traes a alguien, puede ser una charla, pero si traes a alguien para que ilustre a tu audiencia y a ti sobre algo, tendría más sentido que sea un 20%, 80%, Pero ya os digo, esto es cuestión de gustos, hay gente que prefiere que el invitado sea el 95%, hay gente que prefiere pues tener también un poco de peso en función de si es una entrevista o una charla, etcétera, ¿no? Pero bueno, en general, ya os digo, es cuestión de gustos. En todo caso, llegamos al final de la entrevista, pues te despides del invitado, de la audiencia, le das pie para que diga dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, esto ya cada podcast lo hace de su forma. Y cuando acabamos, pues le digo, vale, pues ya dejo de grabar, para que lo sepa, ¿no? Ahora ya es off the record todo esto. Ya hemos parado de grabar, incluso en Google Meet, cuando paras de grabar, desaparece el piloto ese rojo, ya estamos en petit comité una vez más, ¿no? Y estamos un rato más charlando, a no ser que uno de los dos tenga mucha prisa. Pero ya os digo, por mi parte, en rara ocasión, porque dejo ya el time blocking un poco sobrado de tiempo y la otra persona, pues si se tiene que ir porque tiene algún compromiso estupendo, si no, pues nada, a nivel de cortesía, pero también porque tengo interés, una vez más, porque tengo interés genuino en esa persona, puede ser que igual durante la entrevista ha surgido algún tema que hemos tocado, pero que a nivel público pues no se puede decir por lo que sea, porque son números, porque es una información más privada o que habitualmente no se comparte o lo que sea, y a veces off the record y en función de la relación que tengo con esa persona y de cómo ha ido la entrevista, pues podemos comentar ciertas cosas que en la entrevista pues no se podían hablar, ¿vale? Ostras, pues esto que has dicho, qué cabrón esta persona, ¿no? O vaya putada esto. Cosas que, ya me entendéis, que igual a nivel de difusión para todo el mundo no, pero entre nosotros lo podemos comentar o me puede dar algún nombre de alguna persona, yo sé, si ha pasado algo, algún percance con alguien y esto, sí, esto fue fulanito, fue tal empresa, que no lo diremos en el podcast porque pues no es mi estilo, pero para saberlo, ¿no?
O en ocasiones, pues, ser más personal. Hostia, pues qué bien que te ha ido esto. También dependerá mucho de, claro, por ejemplo, aquí en el podcast, en el mío, pues no cambiará mucho de cómo vaya a hablar antes y después que durante el podcast, ¿vale? Pero en podcasts más corporativos, quizás el lenguaje, lo que se dice, el tono y tal, cambia un poco más. Entonces, pues aprovecho para hablar con esa persona, pero ya a nivel personal, de tú a tú, etcétera. Y ya está, estamos un ratito más y aquí finalizamos. Le digo una vez más, cuando acabamos, ¿hay algo que hayas dicho que quieres que lo quite o lo que sea? ¿O quieres el MP3 para escuchar antes? Y nunca, de momento, nadie nunca me ha dicho, oye, esto quítalo, esto no sé qué. No, todo lo contrario ha sido, ostras, ya ha pasado, normalmente es, ya está, ya hemos acabado. Sí, ostras, pues me ha pasado volando, tal y cual. No, así está bien. Cuando lo sacarás, le informo, pues esto se publicará tal día y ya está. O sea que esta es mi aproximación a estas entrevistas / charlas cuando tengo invitados, ya sea para mi podcast o para podcast que hago por encargo. Y ya está. O sea que espero que haya sido de interés, de utilidad. Creo que es una modalidad de podcasting que mucha gente puede ver con interés porque, aunque sea difícil, no os digo que no, o sea, que no es por menospreciar las entrevistas o las charlas, ¿vale? Especialmente las entrevistas que implican ser buen profesional, pues hay muchas personas que se ven más capacitados a tener una charla con alguien que a hablar solos. Entonces es interesante en este sentido. Bueno, y de hecho tenéis curso de entrevistas en boluda.com en el cual repasamos muchas otras fortalezas y muchos otros beneficios de hacer un podcast de entrevistas o de charlas. O sea que, si queréis, pues le echáis un vistazo, os dejo el enlace en las notas del programa. En todo caso, hasta aquí el episodio. Espero que haya sido de interés y, como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en, bueno, iTunes. Siempre digo iTunes, pero es Apple Podcast. Tengo la manía de decir iTunes, ¿no? En Apple Podcast, en iVoox y por estar ahí al otro lado. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, señoras, nos escuchamos mañana miércoles con más Marketing Online. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.